familiares de gobernadores. No lo niego, no soy perfecto. Entonces, y conozco a los tíos, sobre todo, son con los que más tengo contacto, pero desde hace 40 años, antes de que nacieran los que hoy son gobernadores, ya más o menos imaginan por dónde voy. Israel de la Cruz se ríe porque él los conoce a ambos. Y en este sentido, pues obviamente a los tíos sí les regalé el libro. Entonces agarra, los dos curiosamente, me llamó la atención, me dicen, oye, ¿no le vas a enviar el libro al gobernador? Y dije, oye, no los quiero ofender, este libro para ellos es un libro subversivo. Imagínense nada más con el título, Muerte de Pemex y Suicidio de México. Y luego viene el listón negro y en lugar de Pemex viene la bandera, ya saben de quién, de Estados Unidos. Bueno, obviamente yo sí tengo buen gusto y no me atreví a enviarles a esos gobernadores el libro, pues, para no ponerlos en aprietos. Es más, Jorge lo sabe. Yo agradezco mucho la masiva presencia de ustedes, pero incluso le dije, él escribe, tiene sus foros, vamos a darle publicidad. ¿Y qué te dije, joven? Que no. Este libro lo hago en el más bajo perfil que yo pueda. Sé que es un libro muy molesto, perturba el orden público establecido del establishment, de los que ya entregaron, nada más les faltan las leyes secundarias, que se van a aprovechar el juego a mediodía entre México y Brasil para pasarlo quizás ese día, no sé a qué horas lo van a pasar, pero ya está todo armado. Pero además yo los entiendo, no tienen salida. El gobierno mexicano padece el síndrome de Estocolmo, sobre todo Peña y Videgaray, ¿no? Bueno, Videgaray está formado por ese mismo modelo que ha devastado al país desde Miguel de la Madrid Hurtado. Llevan experimentando con él 30 años y ahora una declaración políticamente incorrecta, pues el vice-Garay nos dijo que hay que esperar otros 30 años para ver resultados. Después de 30 de desastre, quiere que esperemos otros 30 de resultados. Pero hay que entenderlo. Fíjense, yo vengo en un plan muy compasivo. Yo lo entiendo. Ellos se metieron en un modelo del que no se pueden salir. No pueden, ya no hay salida. Es el modelo neoliberal en el que empieza desde... aunque la entrega de Pemex viene desde López Portillo. Y ahí podemos enumerar muy bien. Es decir, a cada presidente desde López Portillo le ha correspondido colocar un clavo en el féretro nacional. Y quizás Peña haya sido el último que colocó el último clavo al féretro nacional. Pero no hay que cargarnos nada más con él, tenemos que ser muy críticos, y esto viene desde López Portillo. Ustedes recordarán cuando López Portillo construyó el gasoducto Cactus Reynosa, que incluso se construyó con un crédito de Exim Bank, ellos mismos los gringos nos prestaban el dinero, y al final del día James Schlesinger, que era el secretario de Energía de Estados Unidos, dijo, pues yo tengo un precio más barato del gas de Canadá. Entonces ahí entra, es un clásico, hay un libro al respecto, yo lo cito en el libro, cuando comenta López Portillo, ¿qué hacemos? ¿Regalamos el gas o lo quemamos? ¿Saben por qué optó López Portillo? Por quemarlo. Entonces, ha sido una serie de errores, tras errores, que han llevado a la situación en un impasse en el que ya estamos. Y luego viene pues aquel suceso. Yo me había quedado que el gobierno de Peña estaba favoreciendo el modelo de Petrobras. Hasta ahí me había quedado. Digo, cuando charlamos más o menos, cuando nos encontramos con la cúpula del poder. Y luego vino pues el suceso del gas en Pemex, que fue una fuga masiva por lo que pasó, ¿no? Parece ser, ¿no? Muy rara esa fuga en Pemex, y a partir de ahí viene un cambio tremendo en la política mexicana.
recuerdo un escrito al día siguiente en el Financial Times, muy importante, donde dice, nosotros no sabemos qué pasó en la torre de Pemex, pero sí podemos asegurar que Petrobras ya no entra al proyecto de exploración de aguas profundas. Entonces yo creo que está muy claro dónde venía la marca, dónde venía lo que luego siguió. Y ustedes lo saben, contra todo el protocolo habido y por haber, Peña, Videgaray y un numeroso séquito acudieron a la sede del periódico The Financial Times. Es un acto inusitado. Normalmente es el periódico quien va a entrevistar a los mandatarios, a donde sea, los van a entrevistar. A este Ben Sosa, que es mi amiga, que es periodista. Pues no sé, hasta hoy se hacía eso, ¿no? Pero en el caso de Peña y Videgaray, ellos fueron, como se dice mucho en una frase literaria histórica, fueron a Canosa. A Canosa quiere decir, fueron a humillarse, literalmente, al rotativo Financial Times, en donde antes de que siquiera fuera formulada la cuestión de la reforma energética, pues ahí ya la habían prácticamente esbozado. Ahora, ya cuando uno se mete a investigar, que yo me he dedicado a eso, el Financial Times está muy vinculado, igual que The Economist, nada menos que a un grupo que se llama Pearson. Y este grupo Pearson pertenece al mayor banco de inversiones del mundo, que se llama BlackRock, Roca Negra, BlackRock, así como suena. Y este grupo BlackRock es de los Rothschild. Otros les dicen los Rothschild, ustedes lo pronuncian como quieran, pero se puede decir de las dos maneras. Que sabe francés dice Rothschild, que sabe alemán, porque viene del alemán, es Rothschild, es el escudo rojo, y los que están muy americanizados, que les digan Rothschild. Bueno, entonces, y naturalmente estamos hablando de un banco de inversiones que ni siquiera cotiza en bolsa. Ahora sí, como diría Carlos Loret de Mola, es para los nacos, ¿no? Que pues así nos ven. Que quien critica a Peña es naco. Entonces ya es una definición de Carlitos, ¿no? Entonces, que pobre, también yo lo compadezco. Hoy vengo muy comprensivo. Ya vengo así a perdonarlos de todos sus pecados. ¿Por qué lo compadezco? Pues Carlos no era tonto, no es tonto, no, en serio. Es una gente muy brillante, lo tengo que reconocer, muy inteligente incluso. Pero pues es empleado de Azcarraguita, pues ¿qué se espera? Empleado. Entonces, pues él tiene que decir lo que le mandan a decir, ¿verdad? En una ocasión se escribió un artículo en contra mí, pues lo mandaron. Supuestamente éramos muy amigos, soy amigo de toda su familia. Bueno, eso es para decirles ahí un paréntesis un poco jocoso. Bueno, entonces, sí, pues hablamos de Loret de Mola, estamos en la jacaranda. Entonces, es muy importante estos detalles, porque nos están marcando cómo se fue tramando una entrega que viene desde atrás, tampoco es de un día. Acuerden ustedes cuando estaba Adrián Layú Vargas, que fue director de Pemex, e inyecta en forma deliberada nitrógeno para extraer más rápidamente el petróleo, lo cual se agotó, porque esto le convenía a Estados Unidos. Vean, y en esto no hay que ser genios. Un precio alto del barril le conviene a México, un precio bajo del barril le conviene a Estados Unidos. Así es sencillo, no hay que hacer maravilla y media. Estados Unidos, obviamente, por la gran superpotencia que es, necesita una manufactura relativamente barata, y esto lo consiguió en 2-3 años, hay que reconocerlo. Es uno de los logros de Obama que nadie quiere reconocer, gracias a la explotación del famoso Shell Gas, que sobre todo en la región de Eagle Ford, allá en Texas, que está conectado con nosotros en la cuenca de Burgos. Eso se merece un capítulo especial. Bueno, entonces, yo no quitaría de ninguna responsabilidad a ningún presidente. Cada quien, curiosamente, Salinas es el que menos. Conste que no soy salionista, ni es demonio de mi devoción, pero tengo que ser objetivo. Recuerdo cuando el papá Bush le pidió, lo dice incluso Salinas en sus memorias, cuando comenta que Bush le había pedido en el
famoso espíritu de Houston, ustedes recordarán, con el Tratado de Libre Comercio, había pedido el petróleo. No, había pedido el cambio, el libre flujo de personas, lo cual pues, es sensato. Hasta la fecha no lo hay, está peor. Entonces dice Salinas, que le contesta a Bush: sí te doy el libre flujo de personas, pero a cambio del petróleo. Y el muy patriota Salinas, ¿no?, entre comillas patriota, Salinas más entre comillas, él parece ser que lo negó. Bueno, pero en realidad todos, sin excepción, Fox totalmente es el que tiene que ver con la apertura gasera con España, lo consolida Calderón, ustedes lo saben. Calderón quería ser director de Repsol, mal vendió, ya lo dijo mi amigo Jorge, ya vieron, están rematando las acciones de Repsol, teníamos el 10% prácticamente de las acciones, las tenía Pemex. Yo hasta les decía, bueno, esos son tan brutos, bueno, brutos a mi nivel, del bien común, a nivel de ellos obviamente son muy inteligentes, que en lugar de comprar Repsol, pues que compren ExxonMobil las acciones, son las que se van a llevar el petróleo de las aguas profundas del Golfo de México. Pues apuéstale a la buena, ¿no? Le apuestas al que está quebrado y la están sacando de todas partes del mundo. Entonces realmente todos han contribuido. Ustedes sabrán aquel hecho que es inolvidable, en donde se compra a $5,000 millones el gas de Perú, lo intermedia Repsol para venderlo a México, a la CFE, pero nada menos que por la cifra de $20,000 millones. Es decir, no fue el doble, 10,000, no fue el triple, 15,000, fueron 4 veces. Esa es la manera en que se ha manejado el petróleo y el gas de México. Desgraciadamente, obviamente que es una porquería como se ha manejado. Bueno, siendo porquería, con todos los atracos que han hecho todos los presidentes de México a partir de López Portillo, porque no lo eximo de su responsabilidad con aquel gasoducto, pero más que nada al haber puesto como director de Pemex a Jorge Díaz Serrano, que ustedes lo saben, pues era el mejor amigo y socio de un exdirector de la CIA. Todavía le estabas entregando los secretos de Pemex a un país vecino que los quiere mucho, los venera, los trata muy bien. Sí, pero no tenemos por qué entregarle todo. Es decir, y todo se entregó a partir. Es decir, todos los secretos de Pemex han pasado a manos de Estados Unidos, que lo tengo que decir, ahorita voy a abordar en eso, que es una de las facetas de esta presentación. Yo creo que es uno de los máximos triunfos geoestratégicos de Estados Unidos, sobre todo de Obama. Yo creo que Hernán Cortés se queda corto frente a Obama. De ese tamaño se los digo. De ese tamaño es la conquista que se lleva con el petróleo del Golfo de México, sobre todo ahora que lo vemos en perspectiva del gran acuerdo histórico del gas entre Rusia y China, porque el mundo ya cambió dramáticamente. En esta semana se dieron eventos únicos. Ese acuerdo histórico entre Rusia y China ha cambiado radicalmente la geoestrategia a nivel mundial. Hoy estamos ante una nueva tripolaridad con 3 potencias, lo acepta hasta Foreign Affairs, que es del Consejo de Relaciones Exteriores, que es el think tank máximo de Estados Unidos, en donde hay una triangulación planetaria. Y obviamente donde llevan la ventaja Rusia y China. Ya no es el Estados Unidos de antes, la potencia unipolar, la máxima, que gana todas las guerras mundiales, la Guerra Fría. Hoy Estados Unidos está en franco declive. Y nosotros en México no estamos enterados y estamos aceptando todos sus designios, por desgracia. Bueno, entonces, dicho esto, yo la presentación, y les diría yo incluso lo del libro, tiene 3 vertientes. Ya prácticamente les dije una o 2 de ellas. La principal es el Golfo de México. El Golfo de México, ahí está el verdadero tesoro de este país. Y es el que se van a llevar los Estados Unidos. El segundo sería lo que queda de Pemex, que lo van a dejar morir en agonía, que es todo lo que queda ya. Bajó la producción, ustedes saben que bajó de 3.5 millones de barriles al día, está en 2.5, sí, porque en forma deliberada también se le inyectó el nitrógeno. Pues obviamente se aceleró la producción. Pero además está la famosa teoría del pico del petróleo, donde México, a ese nivel de producción, pues llegó a su pico y empezó su declive, así de sencillo.
Y están también las aguas someras, aunque quedan muy buenas aguas someras todavía. En eso la doctora Nagle sabe mucho más que yo, y ojalá nos haga alguna aportación al respecto al final en la fase de preguntas y respuestas. Tenemos la franja de oro, tenemos en Tabasco, que hay una gran franja ahí somera, que son todavía muy importantes. Sí, pero ya está en declive, esa es una realidad. Pero viene la paradoja. Cuando México estaba sobreexplotando el petróleo con Adrián Layú Vargas y Jesús Reyes Heroles, el petróleo andaba entre 8 y 20 dólares el barril. Hoy está a más de 100 dólares. Es decir, fue gracias a ello que hace el año, no el pasado, el anterior, Pemex obtuvo 135,000 millones de dólares de ingresos. ¿Escucharon bien la cifra? 135,000 millones de dólares de ingresos. Y si ustedes se van por el método famoso contable que se llama EBITDA, que es Earning Before Income Taxes, Depreciation y Amortization, bueno, traducido en español, un truco contable, punto, como el que saben hacer las corporaciones y las transnacionales, pues me resultaba que Pemex, con todo y Romero de Champs, con todo y su hija la viajera, con todo y la hipercorrupción de sus directivos, porque obviamente la corrupción es vertical, ahí no es horizontal, es vertical, a todos los niveles, era la empresa más eficiente del mundo en términos petroleros. Sí, cuando sacan ustedes el EBITDA famoso, del mundo, antes que ExxonMobil, que Chevron, que las cuatro grandes, que el mismo Petrobras. Hay datos. Bueno, les voy a decir algo, hasta Pemex lo sacó. Lo que pasa, los que esculcamos datos, pues lo vimos, ¿no? Y ellos mismos lo ponían, pero creían, como saben que en México nadie lee, salvo algunos locos como nosotros, esculcamos todo, sobre todo las cifras de Pemex, pues obviamente nos cayó y ahí la teníamos. Bueno, todo eso ahí lo tienen ustedes como referencia en el libro. Y yo les diría que esa es la segunda. Y la tercera, el shale gas, que hoy les diría lo siguiente. Les traigo una excelente noticia, a que la aproveche aquí la senadora. Ahí no nos vais a meter al bote a todos los del shale gas, porque ahorita anda metiendo al bote a varios, ¿no? El shale gas, bueno, resulta que el viernes pasado, ahí traigo las referencias para que no hayan problemas, de varias publicaciones, es de la EIA, se llama en inglés, también hablamos inglés los que no estudiamos en el ITAM, y hablamos mejor inglés que Videgaray y Yahoo. El de ellos es Boston, no, sí es bostoniano, ¿no? El nuestro es British, Entonces el de ellos es tejano, el nuestro es British. Nada de cuentos. Entonces se llama la Energy Information Administration, que pertenece a Estados Unidos, y el mayor yacimiento de shale, tanto gas como petróleo, que es el yacimiento Monterey, con una R, que está en California, pues resulta, y agárrense de la silla y de los muros, de donde puedan todos, se equivocaron en 96% en sus estimaciones. ¿Escucharon ustedes las cifras? 96%, y era el máximo yacimiento que iba a ser de Estados Unidos, iba a tener su independencia energética, que iba a ser la nueva Arabia Saudita, INCO, que es más desinformadora que nadie. Bueno, esta cosa, ¿cómo se llama? Juan Pardinas Carpizo, que me acuerdo más de su apellido materno, por razones obvias, que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas, por cierto, y luego obviamente lo intoxicaron afuera del país, y además es hiperviolento, porque llegó en una ocasión a decir, cuando todavía no pasaba la reforma, que había que imponer por la fuerza militar la reforma. Ah, sí, no se anda con la rama sexual. No es el carpicito es un empleadito ahí, están desde quinta. Ayer, y además ya se dedicaron a desinformar. Entonces ellos tienen un documento, ustedes lo pueden buscar, que pone así, a México se le cambió el mapa.
Dice, ya México tiene un nuevo mapa, dice, la revolución energética del siglo XXI, encabezada por Estados Unidos, por toda esta cuestión del shale gas, del shale petróleo, etcétera, etcétera. Imagínense la desinformación de los niveles vinculados al Wilson Center y al ITAM, que eso no hay que perderlo de vista. Es toda la fauna de itamitas que hoy nos están gobernando. Entonces, en resumen, ¿qué dice él? Por eso es una excelente noticia, porque ya en Estados Unidos, bueno, hasta The Guardian, su periódico británico, dice, pues se acabó la independencia energética de Estados Unidos, no hay tal. Yo voy a escribir sobre eso el miércoles, no estoy haciendo publicidad, ahí escribo, ahí sale. Si los que no quieran leer ahí, pues se pueden buscar en mi portal, ahí lo repito. Entonces, precisamente voy a hablar de eso, que estalló la burbuja del Shell en Estados Unidos. Obviamente eso tiene grandísimas implicaciones. Porque en realidad, como siempre lo vimos, y Jorge, que tiene un olfato fuera de serie, se parece a un tabasqueño que yo conozco, de olfato serio, muy profundo. Ya ven que dice que la jugada de atracción era el shale gas, pero la jugada maestra es el Golfo de México. Y obviamente nos engañaron, ya les estalló el bluff, ya no pueden hacer nada con él. Además, todo lo que se maneja con el shale gas, imagínense, se llegó a un grado que cualquiera que vende abarrotes lo sabe, ya no hay que ser industrial. Invertían $4 y obtenían 1 de ganancia. Y seguían produciendo shale gas. Bueno, pues luego me la platican, ¿no? Pues era una burbuja especulativa, la crearon desde Wall Street, y obviamente cayeron los tontos, no faltan siempre, estadísticamente abundan mucho. Entonces, en eso, pues obviamente, tarde o temprano iba a estallar la burbuja. Y se los digo con humildad y rigor, yo el año pasado, incluso publiqué un artículo, nada más vean el título que ahora estoy buscando. Vean, este es de Russia Today de hoy. El sueño de Estados Unidos por la independencia energética se esfuma. Se cayó. Todo lo que se... Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el verdadero petróleo de Estados Unidos? Pues el de México. Es decir, si nosotros no entendemos esa dimensión, nosotros nos estamos dando cuenta de qué está sucediendo. Ahí está. Este es de The Guardian. Dicen, devaluación de las 2/3 partes del shale de Estados Unidos, estalla el mito del fracking, etcétera, etcétera. Bueno, de esto abunda la literatura, y yo se los digo con humildad y rigor, siempre tuve el planteamiento de que esto era una burbujota de aquellas. Bueno, pues ya les estalló. Bueno, ahí está. La jornada, domingo 28 de julio de 2013. Lástima no viene el título. Pero se refiere a lo mismo. Es decir, para mí era un mito lo de la burbuja del shale gas. Bueno, ya estalló. Esa es una excelente noticia. Porque antes nosotros, ¿qué teníamos como defensa? Pues tenemos una defensa ambientalista. Eso es real. Ahora resulta que los geólogos se equivocaron en Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué se equivocaron? Que porque una empresa privada, que no dicen cuál, de Occidental Petroleum, se equivocó en sus estimaciones. Pero ¿cómo te puedes equivocar? Está bien que te equivoques 10, 20%, 96% se equivocaron. Entonces realmente, oye, yo creo que hasta me voy a pasar de largo la defensa ambientalista, porque ya ni viene al caso. Como dirían nuestros amigos penalistas, a confesión de parte, pues relevo de pruebas. ¿Para qué ando discutiendo? Pues ellos ya están aceptando que ya no funcionó, que andamos discutiendo. Espero que en el Congreso estén enterados de eso, ¿no? Hoy hay una persona, ¿cómo se llama? Silvano, ¿no? Silvano, algo así. Aureoles. Mando un Twitter, no sé por qué me tiene entre sus seguidores, yo no lo sigo. No lo sigo. De repente veo un Twitter, hasta me asombró, ¿no? Silvano, oye. De al rato hasta Jesús Ortega me va a mandar comida. Ya voy a estar en la plata de niñas. Ya con el Obsarán tengo. Entonces, para no hacerles el cuento largo, dice que empieza la profunda investigación de las leyes secundarias de reforma energética. Entonces le pongo, hoy espero que estés actualizado y te enteres
de que ya estalló la burbuja del shale gas. Si quieres te mando DM, que no es mentada de madre, así se dice. DM es direct message. Bueno, obviamente no me ha contestado, no sé, quizás en la tarde ahí lo vea y dice, pero va a buscar seguro. Bueno, no lo sé. Con eso que tiene mucho diálogo con los ciudadanos, a mí no me han de ver como ciudadano y quizás ya ni me conteste. Entonces, dicho esto, a lo que quiero llegar es de que esa parte ya está ganada. Es decir, ya no hay nada que discutir con el shale gas. Fíjense lo que son las cosas. Cuando nosotros traíamos una batalla feroz por el fracking, que no es fucking, fracking, que ellos decían fucking es otra cosa. Entonces el famoso fracking, que ustedes lo saben, es una perforación horizontal, una técnica tejana, y el que lo inventó antes de morir se arrepintió. No es broma, se arrepintió y ya creó una tipo, ¿saben lo que le pasó a Alfred Nobel? Saben ustedes, crea la dinamita cuando ve el gran daño que causó en la Primera Guerra Mundial, se arrepintió, y es donde viene la fundación de los premios Nobel. Ese es el origen real de esos premios, es decir, fue como su redención espiritual. Bueno, entonces este señor que inventó el fracking, pues se arrepintió y dice, ahora que hay que combatir porque está causando daños ambientales. Bueno, ¿cuáles eran estos daños? Bueno, primero que nada está a 4.000 metros más o menos de profundidad, tanto el shale, o sea, que muchos lo traducen de 1000 maneras. Ahí a ver si la doctora Najli, ¿no? Yo ya para no meterme en líos, porque vean, cada vez que le ponía un adjetivo, me corregían. Primero se decía que el esquisto bituminoso, luego que el grisú, que la lutita, que pizarra. Bueno, ya me salían 5 con sus respectivos troles a atacar porque no lo estaba diciendo correctamente. Entonces ahorita ya pongo todos, ya no tengo problema. Esquisto, bituminoso, grisú, lutita, pizarra, vean, hasta me lo sé de memoria. Entonces a lo que quiero ya, y yo en mi vida he visto un barril de petróleo, con eso les digo todo. Bueno, ni Peña tampoco, no me preocupa, no me preocupa esa parte. Entonces a lo que quiero llegar es de que nosotros, nuestra batalla era, primero que nada, que usaban grandes cantidades de agua. El equivalente de 10 a 100 por cada pozo, albercas olímpicas. Ese era el primer lío. Luego en un país, imagínense como Texas, donde ya hay sequía, y el 70% de los mantos freáticos pues están agotados. Cuando se ha dado la mayor sequía de los últimos 100 años en Estados Unidos. Entonces obviamente ya habían problemas ahí con la población. En realidad, detrás del shale gas, lo que nadie lo estaba diciendo en Estados Unidos, era la gran especulación de los terrenos. Ahí estaba la ganancia. Es decir, la gente creía que la jugada era en la exploración, por eso gastaban tanto, 4 de inversión y extraes 1 de pedo. Sí, pero nadie nos estaba diciendo cuánto habían subido los terrenos. Y esa parte es fundamental. Por eso, en el noreste de México hay que estar muy atentos a la compra-venta de los terrenos, más que a la extracción del shale. Hasta risa me da, porque realmente es muy burdo, ¿no? Pero ya obviamente ya los cacharon en ese juego. Entonces, primero que nada, la gran inyección de agua. Segundo, imagínense en el noreste de México donde no hay agua. Bueno, pero a un genio, el Ochoa famoso, que ahora está en la CFE, que fue subsecretario de Energía, y a otro ahí, que ni sé su nombre, que está en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que lo puso el PAN, digo, para no atacar nada más a Fluvio. Ese es de Fluvios Panazis. Bueno, dijo que no produce sismos el shale gas, en contrapunto a todo lo que dicen las revistas científicas, ¿no? Pero eso es irrelevante. A lo que quiero llegar, ya se les ocurrió en el llegado 8. ¿Cuál es el problema? Que tiene efecto acumulativo. Otro, que las placas tectónicas se mueven. Otro, que produce el equivalente del efecto mariposa. Es decir, igual que en las condiciones iniciales dadas se da en la teoría del caos, un aleteo de una mariposa en Hong Kong provoca un huracán en Nueva York, igual se puede producir con los sismos, producto del shale gas. Un terremoto provocado puede causar un terremoto lejano en Japón, en Chile, etc. Entonces imagínense, de por sí ya las placas tectónicas andan enloquecidas, como nunca. Bueno, yo creo que ya el shale gas se estaba cayendo de facto en Estados Unidos. Y fue hoy estas publicaciones
publicaciones que ya salieron recientemente. Yo creo que ya acaban el debate, y yo creo, senadora, que ustedes ahí tienen ya la batalla ganada, al menos que no quieran escuchar los congresistas, pues lo cual sería muy lamentable, pero realmente no hay nada que discutir al respecto. Bueno, ahí yo dejo la parte del shale gas y me voy a la parte que ya de hecho ya la dije, lo que le queda a Pemex. La van a ir privatizando para que no quede huella de que existió alguna vez en la historia de la humanidad, y ya incluso el periódico Financiero, que ya sabe usted está vinculado a Bloomberg y a un expresidente panista, ya con mayor claridad, ese periódico pues sacó la lista de los 10 empresarios mexicanos que pues tendrán participación en la privatización de Pemex. Lo más interesante es lo siguiente: ninguno de los 10 empresarios o de sus empresas tienen conocimiento de exploración en petróleo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer servicio, lo que se llama el outsourcing, ¿no? Van a buscar por otro lado, lo triangulan, pero digo, al rato van a traer a Bacoco, ¿no? A Bachoco, ¿no? A Bachoco a explorar petróleo, ¿no? Bueno, esas locuras podemos llegar. O van a traer a Televisa, ¿no? A Broso ahí con Loret, excavando ahí lo que queda de petróleo. Bueno, o sea, es una situación muy chusca, desgraciadamente. Toda la privatización es chusca en México. Y por último, la parte relevante, que esa es la fundamental, que ahí yo sí veo, pues ahí sí soy pesimista. Al menos que haya un cambio dramático en Estados Unidos, o suceda algo en México, no lo sé, pero yo tengo la obligación, tal como lo veo, sobre todo yo que me dedico al análisis geopolítico, ahí sí, en la profundidad del Golfo de México, pues sí obtuvo Obama el mayor triunfo geoestratégico de Estados Unidos, que nadie le está reconociendo. Porque ahí se habla un promedio de 100,000 millones de barriles, multipliquen por $100 mínimo, yo creo que hay más, mucho más. Y obviamente, ¿en qué se basaron para entregársela totalmente a Estados Unidos? Ya vieron este niñito que está de subsecretario de Hacienda, ¿cómo se llama? Mesmacher, dijo la semana pasada que a México solo le quedaría el 10% de regalías del total. Imagínense, 10% de regalías. Y yo quiero ver quién va a ir a vigilar al Golfo de México cuánto se está explorando. Quiero ver en lanchas a Videgaray, ¿no? A Cárcel, una lanchota. Los quiero ver ahí, ¿quién va a estar vigilando? Si el hoyo de la dona, que no es albur, hasta la fecha no sabemos qué. Yo le pregunté a un exdirector de Pemex públicamente en la UNAM, digo así, académicamente, se molestan. Luego me atacan de antisemita porque critiqué a Cárcel. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el antisemitismo? Bueno, así está la tónica. Se trata de atacar por atacar. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ¿quién va a vigilar ahí? ¿Quién va a explorar? ¿Quién va a tener la vigilancia? Esa parte no se está viendo. No creo que los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no?, se vayan de buzos, ¿no?, a ver cuánto se está produciendo. Realmente eso está totalmente entregado. En realidad, ¿por qué están dando migajas? Vean, cuando un país como Pemex, vean mi lapsus, país como Pemex, porque México era Pemex, y Pemex es México, produce 135,000 de ingresos, millones de dólares al año. Dígame qué son de 10,000 a 15,000 millones de dólares al año. Son migajas. Cuando tenemos de reservas 185,000 millones de dólares, ¿para qué sirve? Tenemos más reservas que Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí no entienden, por el modelo liberal, que esas reservas son de Estados Unidos, por eso no las podemos tocar. Les sirven para fortalecer el dólar. Esa parte nadie la ve. Bueno, entonces, habiendo exagerado dinero, bueno, vean algo todavía que ustedes quizás, bueno, nosotros que somos cautivos con las Afore y todas esas cosas, los fondos de pensiones, el 20% de los fondos de pensiones de México los están invirtiendo en Estados Unidos y en Europa. ¿Que no se podía invertir ese 20% al año para Pemex? Pues no se hizo. Y eso que los fondos de pensiones, debido a la curva demográfica de México, ahorita andan, no me hagan mucho caso, andaban entre 150,000 y 200,000 millones de dólares, se van a duplicar en los próximos 2 años por la curva demográfica del país. Es decir, si algo abundaba en México era dinero para ese proyecto, sobre todo para aportar migajas de 10,000 a 15,000 millones de dólares, que no son nada.
dado, primero que nada, dadas las grandes reservas que se encuentran en el Golfo de México y dado los ingresos que está teniendo Pemex, paradójicamente, que pese a su baja producción, está ganando mucho más porque el petróleo se ha quintuplicado. Bueno, entonces esta parte, a mi juicio, es la fundamental, no sin dejar de lado que tampoco la tecnología para explorar el Golfo de México es del otro mundo. Estamos en una tecnología que se conoce como madura. Yo invité a varios exdirectivos de Petrobras, incluso los llevamos al Senado, antes de que estuviera Dolores, era la anterior, ¿no? Legislatura. No, ¿También en esta? Bueno. Acaban de llevar. Bueno, pues ellos, en esta y en la anterior, nosotros en las que podamos los llevaríamos. Entonces nos decían si nosotros aprendimos de Pemex. Y ustedes saben, quienes hoy tienen la mejor tecnología en aguas profundas del mundo son precisamente los ingenieros de Petrobras. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que tampoco es del otro mundo. Yo hasta en broma comento, si los brasileños lo saben hacer, no veo por qué los mexicanos no lo puedan hacer. Además, según ellos, tomaba 2 años de aprendizaje. Exagerando, somos retrasados mentales, okay. Nos toma 5, ¿cuál es la prisa? Están detenidos 2 años, no han hecho nada. Ahorita el mejor escenario es que a finales del 2015 van a empezar a ingresar con los famosos 10,000 a 15,000 millones de dólares al año, porque Estados Unidos en este momento tiene serios problemas financieros, es decir, Estados Unidos no anda bien y está llenando su agujero negro. Sí veo muy difícil esa situación. Es un gran triunfo de Obama, no se lo han querido reconocer, lo ignoro, pero ahí sí yo creo que no va a ser difícil, no va a ser fácil recuperarlo, pero bueno, pues tenemos que tener pendiente nuestros anales. Pueden pasar 1000 situaciones, en 20 años cambian mucho las cosas, y ahí estar pendientes y alertas para la segunda renacionalización de Pemex, porque tampoco la vamos a regalar. Bueno, entonces dicho eso, es la parte del Golfo de México, y obviamente ahí es donde van a entrar BlackRock. Es muy importante esta empresa BlackRock, que se los digo entre paréntesis, controlan el 10% de las acciones de Televisa, para que no nos perdamos. Es decir, Televisa es parte del proyecto capturista del petróleo mexicano. El mismo BlackRock es el principal accionista de Shell, de Chevron y de ExxonMobil. Hay un artículo clásico que salió en The Economist al respecto. Entonces, bueno, y a nivel mexicano, ¿quién gana? Bueno, pues todo el grupo financierista del ITAM, hay que reconocerlo, con Pedro Aspe a la cabeza. Está muy bien diseñado el organigrama, yo lo tengo en el libro, ahí lo tienen también. Vinculado todo el grupo Balleres con el ITAM, con el mismo Videgaray. También está, ustedes recordarán que Pedro Aspe, que había hablado del mito genial, ¿se acuerdan cuando la devaluación del peso? Bueno, ahora nos trajeron el segundo mito genial, que es el Shell Gas y el Shell Petróleo. Pedro Aspe pues, es el mentor de Luis Videgaray, pero más que nada, él manejó, aparte de ser secretario de Hacienda, haber sido secretario de Hacienda fallido de Salinas, él manejó una empresa que se llama Protego. Y Protego es la que renegociaba la deuda de los estados, incluyendo el DF. Digo que no sé si ahora sigan, pero la administración saliente, Protego, renegoció su deuda. Sí, porque Álvaro Delgado también viene del ITAM, no es nada del otro mundo, ¿no? No hay ningún secreto en eso. Pero manejaba Mario Delgado. Perdón, no, me va a demandar, va a acusar de antisemita. Bueno, entonces, pero ahí viene lo más importante. Protego le vende sus acciones a una empresa estadounidense de alcurnia, que se llama Evercore Partnership, que de quién es, y lo sigue manejando Aspe, fíjense, lo dejaron, a pesar de que vendió, que se llama nada menos que Roger Altman, de ligas mayores. Es decir, ustedes ven, es el asesor
de Hillary Clinton, pertenece a los grupos más importantes de Estados Unidos, tipo Bilderberg, bueno, está en la cumbre de las finanzas de ese país. Pero aquí viene lo interesante, la conexión que tiene Evercore Partnership, que eso es muy interesante, con BlackRock. Entonces ya para tener ya bien la visa, y ahorita les cuento rápidamente la historia de BlackRock, porque no me quiero perder la parte mexicana. Bueno, obviamente la parte mexicana no están solos, está Jesús Reyes Heroles GG, nada más que yo le escribo con JJ, y está también Cedillo, Roberto Hernández Ramírez, ya viene la conexión, de que además son accionistas de Televisa, eso no hay que perderlo de vista. Entonces es muy interesante esa parte, pero hay otra parte de Reyes Heroles que llama la atención, porque él lo nombran aliado estratégico de Morgan Stanley. Y Morgan Stanley es un banco que pertenece al grupo de JP Morgan, que es el principal banco de Estados Unidos. Bueno, y ahora ya nos podemos pasar a la parte de BlackRock. Bueno, sucede que BlackRock posee el mayor número de acciones, o es el mayor accionista, ya se los dije, de Chevron, de Shell y de ExxonMobil, pero ahí va también, bueno, ya Televisa ni cuenta, pues no vale nada, Televisa relaciona, vamos a hablar de gigantes, ¿no? Televisa es una pulga, pues grandes, entonces, pero también de JP Morgan. Entonces, para que vean ustedes toda la conexión, muy importante, pero ahí viene la parte interesante, yo por eso los he seguido, si yo los sigo desde el 11 de septiembre del 2001, van a decir que tiene que ver aquí el 11 de septiembre de 2001, pues todo. ¿Quiénes cobraron los seguros de las Torres Gemelas de Nueva York? Y lo cobraron doble, ¿saben? Y no es broma, ¿saben por qué lo cobraron doble? Que porque eran gemelas. Entonces resultaron seguros gemelos. No, lo peor es que no es broma. Y se los pagan. Imagínense en Nueva York a ese nivel, ¿no? Entonces se lo pagan a un grupo llamado Blackstone. Me llama la atención todo eso, Blackstone, BlackRock, que es el antecesor de BlackRock. Entonces, al final de cuentas, ya sabemos quiénes se llevan, que el Shell Gas no era un gran negocio, eso se lo dejaron a Schlumberger, donde está Adrián Lajú Vargas, y a Halliburton, de la que es, ustedes saben, un codueño, pues nada menos que Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos. Con Chevron, no se pierdan de vista, que tiene que ver mucho con Condi Rice. Condi Rice, hay una foto que yo a cada rato la saco, donde le está dando lecciones a un grupo ahí de mexicanos muy entrecomillados. No voy a decir el nombre, acuérdense que vine muy compasivo hoy, no voy a decir los nombres, pero ahí los tienen. Y obviamente están en una cosa que se llama Instituto México, del Wilson Center, que ahí es donde nace verdaderamente el proyecto, en copublicación con el ITAM, en donde un pirata británico, literalmente llamado Woodrow, se llama Duncan Wood, pues son los que realmente estaban detrás de la privatización, y que Peña, Videgaray y Aspe llevaron al pie de la letra. Bueno, ya para concluir, ustedes se dan cuenta que estamos hablando de algo muy grande. A mi juicio, y esa es mi teoría, lo del Golfo de México resultó que es la verdadera jugada, no fue la jugada de atracción del Shell Gas. Ahí está verdadera. Cuando Calderón decía el tesoro, no se equivocaba, es real, hay que reconocerlo. Y Estados Unidos, yo creo que puede detener su caída financiera, la puede detener gracias a la bursatilización del Golfo de México. Y con esa parte voy a concluir, que esa es muy interesante. Entonces sucede que en Estados Unidos hay dos maneras en las que se hace negocio con la extracción de gas y de petróleo, pero básicamente de petróleo. Una es la que actualmente existe, se extrae el petróleo y dan su parte, su cuota a la empresa que lo está haciendo, y la otra que se llama Production Share.
que es compartir la producción. Es decir, donde el que extrae, pues prácticamente se queda con todo y le da sus migajas al país huésped, que es lo que busca Estados Unidos y era lo que quería. Obviamente era tan obsceno eso, que encontraron algo intermedio. Y eso precisamente lo hace el que es el actual director de CFE, que venía de subsecretario de Energía. Siempre me olvido, no sé por qué razón. Yo, fíjense, tengo relativamente buena memoria. Con este señor y sus apellidos nunca me acuerdo. Ochoa, siempre hay algo ahí psicológico que me repele acordarme de sus apellidos. Bueno, entonces, inventan lo que se llama el booking. Booking, así se conoce. Bueno, ¿en qué consiste? Eso es muy importante que lo entiendan. En el mundo petrolero, cuando uno tiene las reservas y las demuestra la empresa, y sobre todo las petroleras, tienen derecho a bursatilizarlas. De inmediato las meten a sus acciones. Por eso Repsol está sufriendo, y hoy la están corriendo de todo el mundo, porque mintió sobre sus reservas. Entonces, obviamente, al haber mentido sobre esas reservas, pues ahora se están desplomando las acciones en todas partes y las están sacando de donde sea. Ya las sacaron del Golfo de México, la parte estadounidense, ya las sacaron de Argentina, bueno, hasta de España los van a correr, creo. Por eso les digo todo. Menos de México, que aquí siguen, obviamente. Entonces, a lo que quiero llegar, esa famosa bursatilización se va a dar de manera indirecta. Y el artífice de ello es este famoso Ochoa, que va a Bloomberg y va a la NYSE, que es la New York Stock Commission, que es el centro de la Bolsa de Nueva York, y les propone el famoso voto, que obviamente lo aceptaron en Estados Unidos. Es que si no, los nacionalistas mexicanos se van a levantar, van a hacer una revolución y todo. Porque si decimos bursatilización, pues obviamente iba a ser inaceptable. Entonces ya encontraron ese truco que se llama booking, que ahí les da la parte de esa historia. ¿En qué consiste? Bueno, que al año de la producción tienen derecho a nivel contable bursatilizarlos. Bueno, atrasaron un año, pues es lo mismo de que estamos hablando. Y ahí les va algo interesante. En Irak, cuando Estados Unidos invadió el país, que Irak se manejaba mucho, tenía la máxima reserva de petróleo ligero del mundo, mucho mejor el de Arabia Saudita incluso. Tratado Estados Unidos de imponer el famoso booking. Y hay un libro de Steve Kroll, que es célebre, incluso ganó el premio Pulitzer, que se llama ExxonMobil, el verdadero imperio privado de Estados Unidos. Así para que ustedes ubiquen qué significa ExxonMobil. Y da todo el recuento de qué es la empresa, y en uno de sus capítulos habla del booking y de Irak. Bueno, ustedes pueden creer que Irak, invadido, con todo el ejército adentro, no aceptó el booking. No lo aceptó. Bueno, México, y ese es el gran triunfo de Obama, hay que reconocerlo, sin haber disparado una sola bala, se quedó con el booking de México, de su petróleo. Pues yo muchas veces en broma, a veces no sé si sea tan broma, digo, o sea, que México no hay necesidad que nos invada, van y se entregan solos. Es más, mucho se maneja que la capital neoliberal del ITAM se llama Dallas, obviamente Texas. Entonces, en resumen, yo les pudiera decir que esa es verdad, la profundidad geoestratégica de la entrega del Golfo de México. Bueno, ante esto ya les agradezco mucho su presencia y ahora yo creo que sí pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hacer alguna pregunta, por favor levante la mano. Les pediríamos que fueran breves, que fueran preguntas cortas, no disertaciones de cada uno de ustedes. Eso ya se dará el diálogo con el autor. ¿Quién desea hablar? Sí, preguntarle al doctor acerca de, pues tomando en cuenta que se está desaprovechando la coyuntura internacional estruendosamente, en una situación ideal en la que nuestro gobierno no fuera caquistocrático. Entonces, en una situación ideal,
¿A cambio de qué? Y no solo de papeles verdes impresos sin ningún respaldo. ¿A cambio de qué tendría que negociar México el petróleo con Estados Unidos? Bueno, es que el problema empieza desde Televisa, la elección del presidente, es un todo. Si no, no puedo dar una respuesta parcial. Primero que nada tenemos que tener televisoras independientes. A partir de ahí el público estar informado y tener un debate nacional y escoger la mejor ruta para México. Por ejemplo, eso que estamos hablando, okay, que hay 200 personas, okay, pero no sale en Televisa. Es decir, nadie se enteró. Sí, en realidad. Va a salir en Telesur, bueno, está bien, ahí se van a enterar 200 millones. Pero no se están enterando porque no dejan a Telesur en México. No dejan que entre aquí. Porque no les conviene a Sky, que la controla Televisa, que entre la señal de Telesur, menos de Russia Today, imagínense. Entonces somos un pueblo muy desinformado, deliberadamente desinformado. Y esto les ha permitido, es parte precisamente de la colocación de clavos en el féretro nacional. Es decir, aquel que crea que es nada más, vendieron Pemex, no, esto empieza con Televisa, empieza con los medios de comunicación, etc. Entonces, ahora, si tú partieras y me dijeras, tenemos televisoras privadas, públicas, donde hay debate nacional, etcétera, etcétera, donde el IFE hoy agónico respete el voto, no hacen fraude electoral. Esa es la situación ideal. Bueno, estás hablando de Marte, no tiene nada que ver con México. Imagínate a Woldenberg Karakovsky, le robaron el software del IFE. Se lo robaron. ¿Alguien puede creer que un policía, luego agarrar a un policía y le dice, ni sabe qué es software, pobre policía? Pero yo tengo el dato duro, quién se lo robó y quién lo tiene. Y por eso brinca contra mí todo el grupo Nexo. Pues se lo robó, nada menos. Bueno, lo voy a decir otra vez, no sé quién se lo robó. Quizás el mismo Woldenberg fue y le entregó, a mí no me consta. Pero él es responsable de lo que pasó. ¿Por qué? Porque ese software está en manos del FBI, de Jeb Bush y de Choice Point. Ah, bueno, son datos duros. Yo no he visto que le hayan presentado una demanda a Greg Palast, que es el mejor investigador británico del mundo. Bueno, ahí está otro dato. Esa es una situación ideal. Si México no tuviera 80% de pobres y no tuviéramos esta charada del combate a la pobreza, pero a la pobreza popular, eso es lo que les faltó agregar. Entonces, ese sería el país ideal. Entonces ya dándome ese país ideal, ya te podría decir cuál es la respuesta para contrarrestar a Estados Unidos. Es decir, la primera falla nuestra es que carecemos de democracia. Y obviamente Estados Unidos se ha aprovechado de esa situación. Pero si nosotros tuviéramos un país ideal, o como tú lo estás idealizando, obviamente yo llegaría con Estados Unidos y les diría lo siguiente, porque conozco mi carta del petróleo, que es mi única carta. Entonces le diría, con mucho gusto te vendo el petróleo, lo que quieras. Ya te estoy vendiendo el 80%, te vendo el 90%. ¿Cuál es el problema? ¿Tú qué quieres? ¿Que te venda o quieres enajenar? ¿O quieres catastralmente el petróleo? Son dos cosas diferentes. Pero aparte de que yo te venda no solamente el 80%, yo te vendo todo. ¿Qué quieres? No tengo problemas. Además estás más cerca, eres mi vecino, me tratas bien, me quieres, tratas bien a los migrantes, etcétera, etcétera. Etcétera. ¿Qué te parece? Aceleramos la reforma migratoria. ¿Dónde has visto tú un cabildeo real para la reforma migratoria mexicana? Por eso, y aquí esta es una propuesta que yo siempre hago, la política mexicana hemos estado cometiendo un grave error, a mi juicio. Ya tiene que ser transfronteriza y binacional. ¿Por qué razón? Yo siempre lo comento, también un poco en broma. Hace mucho que no tenemos presidentes mexicanos en México. Pero no pierdo la esperanza que tengamos un presidente mexicano en Estados Unidos. Por la cuestión demográfica. ¿No? Segmento que en 10, 20 años, el segmento mayoritario demográfico va a ser el de los mexicanos. Cambiaron, están revolucionando
la demografía de Estados Unidos. En México, no lo pierdan, vean, ahorita no sé si siguieron ustedes las elecciones de la India, fue un tsunami, literalmente. Tumbaron, bueno, no quiero decir un partido equivalente al de aquí, que se parece al de la India, lo tumbaron porque 2/3 partes del electorado tenían menos de 34 años. El electorado mexicano es muy joven, ahí le voy a pasar un tip a la senadora. 50% del electorado mexicano tiene menos de 50 años. La mitad va de 30 a 0 años de edad. Se viene un tsunami demográfico de los jóvenes. No lo van a poder detener. Sí, pero ya estará entregado el petróleo. Esa es la verdad, por eso tienen prisa. Es decir, ellos no pueden perder tiempo. Saben, Estados Unidos lo sabe muy bien, sabe la tendencia demográfica, sabe que el electorado juvenil es el importante. Yo tengo 66 años. Conmigo es una pérdida de tiempo estarme haciendo proselitismo electoral. Somos el 2% de la población. No, estoy hablando de votos. Los votos son ustedes los jóvenes. Ustedes son los que van a cambiar esto. Entonces, en este sentido, nosotros les damos tips geopolíticos. Les decimos cómo hay que negociar con Estados Unidos. Obviamente no puede haber una negociación horizontal debido a la desigualdad monumental. Tienes un PIB 20 veces superior al de ellos al nuestro, tampoco seamos ilusos. Sí, pero tampoco la hagas tan vertical. Vamos haciendo una relación diagonal, ¿no? No tan clavada. La de ahora es verdaderamente única. Bueno, ni Santana, derrotado, llegó a esos grados. Nada más que Santana entregó el suelo, esos entregaron todo el subsuelo. Esos se están entregando más. Entonces, en ese sentido, sí hay formas de negociar, siempre y cuando pues, tengas todos tus amarres nacionales bien hechos, cohesivos, etc. Pero cuando no los tienes, precisamente esto te lleva a tener una serie de presidentes entreguistas que nos tienen encajonados en esta situación. Entonces, no hay ideal. El ideal tiene que empezar desde la democracia, una política independiente de comunicación que sea nacional, no estoy diciendo que sea nacionalista, y aquí un paréntesis, ¿sí? Cuidado con el retorno de los nacionalismos. ¿Vieron ayer el resultado de la elección en Europa? Allá ni siquiera los ultranacionalismos están ganando, ya ni quieren saber de Europa, en Europa. Entonces, cuidado con ese oleaje. Aquí yo creo que están jugando con el fuego. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí enseguida usted. Ahorita le pasan el micrófono. Bueno. ¿Quién seguía? ¿Sigo yo? ¿Sí? Sí, enseguida. Bueno. Así se oye. ¿Sí se escucha? Bueno. Adelante. Sí. Bueno, pues antes que nada quiero felicitarlo, doctor, porque bueno, usted siempre nos pone al día con todas estas noticias. Y bueno, todo lo que explicó y a los que desde hace mucho tiempo lo seguimos, pues nos parece cada vez muy claro, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que incluso va a suceder si esto sigue adelante. Pero aquí la pregunta ya no es ¿qué pasó? Porque ya pasó, ¿no? Y viene mucho tiempo sucediendo. Yo creo que los mexicanos tenemos que tomar decisiones muy fuertes en estos momentos. Y se necesitan de guías, de personas que sean conscientes de esta situación, que sepan qué ha pasado y qué tenemos que hacer. En este caso yo lo que le preguntaría es, ok, bueno, ya sucedió todo esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para componerlo? O sea, ¿qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer? Porque hacia atrás ya no podemos mover nada, ya sucedió. ¿Qué sucede? Estamos viendo, por ejemplo, ahorita para ponernos de acuerdo, pues necesitamos de las comunicaciones, pero igual que la reforma energética está lo de las secundarias de las telecomunicaciones. Y viene también para las fechas futboleras, ¿verdad? Para no decir pamboleras, ¿no? Las fechas, digo, el deporte es muy respetable, pero
es lamentable que se utilice para distraer la atención de todo un pueblo en esta situación. Entonces, digo, para cerrar de manera breve, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a componer esto? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo los ciudadanos de a pie. ¿Es para Jorge o para mí la pregunta? Oye, yo la lanzo, ¿no? No, o sea, sobre todo los ciudadanos de a pie, porque digo, qué bueno, tenemos un representante de uno de los poderes importantes del país. Sin embargo, sabemos que mucho está tomada, esa tribuna está tomada también. Y también necesitamos impulsar mucho, de manera tal vez apartidista, no apolítica, pero ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo los ciudadanos de a pie, ¿no? Gracias. Yo creo que se está haciendo. Yo hablaba del 132, pero últimamente han surgido movimientos que no salen en los medios, no solamente en el DF, en Guadalajara, en Veracruz, etcétera, de madres, de jóvenes, de parientes de desaparecidos, etcétera. Desgraciadamente no hay un catalizador o un coordinador de todo esto. Lo que decía Alfredo, yo coincido, si no vamos a los jóvenes, esto no cambia, nosotros ya no podemos cambiar mucho, y sin embargo ahí estamos todavía en la pelea. Yo hablaba del movimiento 99, tan satanizado. Bueno, llegó el señor Juan Ramón de la Fuente, que después iba a ser el secretario de no sé qué, y no fue nada, y de no sé dónde, y resulta que a veces muchos de los que han hecho las represiones en México se les premia. Hay que leer hoy Proceso, o ayer, a Sabludovsky se le iba a conseguir el premio Príncipe de Asturias en España por parte del gobierno mexicano, y lo premian aquí, allá, allá. En Argentina. Etcétera. No, aquí en México. Sí. Le han dado 8 premios. ¿Y quién es Sabludovsky? Pues un señor que durante 30 años desinformó al país, Sí. y que no sacó nada en 68, y que omitió todas las represiones. Bueno, pues entonces, si no cambiamos eso, pues estamos fregados, ¿no? Y muchos de los medios aplauden los premios que se dan a Sabludovsky, y así como él, hay muchos otros que pues no deberían de estar catalogados como muy en la onda del progreso, de la izquierda, de la independencia y demás. Entonces yo creo que hay que hacer una coordinación de muchas cosas para poder hacer algo que empiece a cambiar esto. Y ahora tenemos las redes. Yo creo que las redes están cambiando las cosas. Veamos lo que pasó con los magistrados estos. En 7 días quedaron más desprestigiados que en 5 procesos electorales, que ya estaban desprestigiados para algunos, para los que seguíamos los procesos electorales, pero ahora quedaron exhibidos totalmente. Solo uno, Constancio Carrasco, dijo una cosa sensata. Dijo, es cierto, ¿cómo nos van a dar el haber de retiro si 2/3 partes de los mexicanos no viven con un salario digno? Fue el único de los 7 que tuvo cierta sensatez. Y vemos un señor que se llama Stolimpo, que hizo los faros olímpicos rapidito, ¿no? Con una bola, es que trabajamos mucho y necesitamos dinero, ¿y qué vamos a hacer al retirar? Bueno, ese es de un cinismo peor que el de Sabludovsky, ¿no? Porque yo he visto entrevistas, una amiga mía lo entrevistó y le dije, bueno, ¿por qué no le preguntaste 5 cosas, verdad? Hay que recordar después del temblor del 85, pues no dijo nada, ¿no? La ciudad estaba en paz, tranquila. 68. No, el 68. Claro, ¿no? y en todos, ¿no? Y ahora, bueno, es hasta cuate de la izquierda. Entonces, eso es lo que no podemos aceptar. Entonces, yo creo que hay que ir a los jóvenes y rehacer una serie de cosas en el país. Yo creo que estamos ante una situación que tampoco es muy sencilla. Gracias.
Yo creo que en México los que gobiernan no están teniendo una lectura apropiada del cambio, no solamente climático, el cambio del neoliberalismo que se está cayendo como modelo. Eso se viene abajo, eso es ineludible. Entonces vean las grandes protestas, el mismo Brzezinski habla de la revuelta global, y México no puede ser ajeno, al menos que no seamos de este planeta, ¿no? Y México tiene una tradición de levantamientos, de rebeldías, de revoluciones, contestataria. No, en ese sentido no perdemos la esperanza. Es más, yo hasta me temo de que vayamos a algo más fuerte. Por eso tenemos que pensar nosotros en una transición, quizás hasta en un gobierno de salvación nacional. Se los digo abiertamente. El país no anda nada bien. Vean ustedes nada más a nivel de para tocar la seguridad nomás a nuestra región. No se maneja mucho lo del DF, pero Morelos está prácticamente en ingobernabilidad. Edomex está en ingobernabilidad. Si nada más hablando nosotros el centro, el área metropolitana. Y el DF ya hay zonas de ingobernabilidad. Vieron lo que pasó en San Bartolo, ya se creó un frente unido de los pueblos del Valle. Es decir, cuidado, cuando ya varios fuegos se prenden y se conjugan, ahí hay problemas. Yo por eso veo muy nervioso a Peña. A nadie le conviene una caída precipitada, al menos yo ya tengo 66 años, tengo otra visión de los jóvenes. Y además los que sabemos, hemos leído de revoluciones, la mejor revolución es la que pasa por una transición, la que siempre tiene transiciones. Porque si no es muy abrupta y viene luego la contraparte, la contrarrevolución. Hay estudios de Joseph de Maistre, de Thomas Paine al respecto, que son muy conocidos. Yo creo que la mejor es, ojalá tengan conciencia los que están gobernando, que no lleven al país en un despeñadero, literalmente, y porque sí, a ningún nivel está bien el país. Esa es la realidad. Estamos en cuidados intensivos. Primero que nada, bueno, ya les hablé de ingobernabilidad. A Peña se le ve muy irritable. El viernes pasado regañó a la prensa en Michoacán. Y eso que es prensa vendida. Le está regañando a los que les pagan. Bueno, luego tienen otra situación que no tiene resultados. Tuvieron que pagar un selfie de $8 millones para Kevin Spacey, que luego se arrepintió, pues lo regañaron. Decía que estaba desprestigiando Kevin Spacey, pero no se puede desprestigiar más. Y tuvo que contestar, precisamente. Ya no iba a ser la tercera. Ya no va a ser la tercera de House of Cards. Entonces, a lo que quiero llegar es que sí ya hay nerviosismo en el gobierno. Eso es patente. Se notan fisuras. Cuando ustedes tienen un INEGI que dice que sí hay recesión y que Vice Garay dice que no hay recesión, bueno, ya empieza la locura. Yo tengo lo tengo guardado, unas 8 columnas de Videgaray, donde le echa la culpa a los meteoros de la caída económica. Pues yo diría de los sacaoros, más de los meteoros, que son los sacaoros de Estados Unidos. Bueno, a lo que quiero llegar es de que ya salió Guillermo Ortiz Martínez, que es un viejo zorro, que ha estado en Banxico, que ha estado en la Secretaría de Hacienda, y dice no hay confianza en el país. Bueno, para que salga Guillermo a decir eso, quiere decir que sabe de qué está hablando. Ya los zorros ya salieron a hablar. Bueno, luego el mismo Carstens lo dijo, ¿no? Ya no sale un señor ahí de una Secretaría de Economía, que yo ni sabía que existía, de Economía, bueno, que se llama Guajardo, que dice que ya acabó la desaceleración. Bueno, ¿eso a qué le importa a la nación? Si le llaman recesión, atonía, recesión, catatonia. No hay liquidez en el país, hay mucho dinero en la banca. No se está moviendo porque no hay confianza. Esa es una realidad. Entonces luego tienen la situación en la que hasta el mismo Andrés Manuel López Obrador, que es un viejo zorro, ya se olió algo y por primera vez me llamó la atención su Twitter, y él que no tuitea,
Sí, alemán. Pues no le gusta tuitear, tuitea más Beatriz, su mujer. Entonces, en el buen sentido de la palabra, entonces sale Andrés y dice que los itamitas, dije, ya le voy a pedir copyright, ese que la lanzó fui yo, ya todo el mundo la usa, los itamitas. Ya el mismo proceso habla de la mafia itamita. Y ahí se agarra López Obrador y habla de que los itamitas, Carstens, Videgaray, Aspen, están destruyendo la economía. Es decir, todo el mundo ya se olió que hay algo. Es decir, los que saben de política ya se huelen que algo anda mal en el país. Vean, obviamente todos tenemos acceso a cierto tipo de personas. A mí me llama mucho la atención que a donde voy, con cierta cúpula política, todos hablan de la enfermedad, no de la enfermedad, de que Peña está más delgado. Esa es la frase. Yo no sé qué tenga, está más delgado, se le cae el cabello, es decir, no le está dando, no está mostrando los atributos que debe tener un presidente en una fase de perturbaciones meteorológicas y políticas de un país. A eso me estoy refiriendo. Y obviamente Garay no está llenando el vacío, diciendo que eso no es cierto, que el país va de maravilla, va viendo en popa, y que los resultados, lo acabo de decir, no se ven en 3 días ni en 30 días, se ven en 30 años. Pero a mí ya no me tocó. Ya me voy a morir con la esperanza, ¿no? De que dijo Videgaray que algún día esto mejorará, ¿no? Digo, a mí no me va mal, realmente a mí me va muy bien, no me puedo quejar de la vida es la que se queja de mí. Pero yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de la seguridad, es decir, ¿cómo puede estar uno bien en medio del malestar general? Es decir, entonces estamos en una situación, México ya se volvió un país de la distopía, desgraciadamente, donde no se están dando resultados, pero vean, les voy a decir algo más grave. Esto viene desde Miguel de la Madrid Hurtado. Es decir, el barco se sigue hundiendo cada vez más. ¿Por qué razón? Porque muchas veces ahora es que se le desalinearon los astros o los meteoros. No sé, ya estamos ahorita, tenemos que ser astrofísicos para entender a los itamitas, ¿no? Con sus vaticinios ahí económicos. Es decir, aquí lo que está sucediendo en realidad es que el modelo neoliberal económico se agotó. Y es muy sencillo, nada más con que estudien teoría de flujos. ¿Qué significa que se agotó? Pues el dinero, ¿a dónde va a ir a dar? Pues a Wall Street, donde lo necesitan. Y Estados Unidos se va a salvar antes que nosotros. Tampoco ellos van a decir, no, vamos a salvar a México, a Peña y a Videgaray, antes de salvarnos nosotros los estadounidenses. Eso no existe. Menos cuando tienen elecciones en noviembre, donde hasta puede perder el control en la Cámara de Senadores el mismo Obama. Es decir, estamos en una situación muy difícil y lo que hay que hacer, bueno, no voy a soñar diciendo hay que soltar las reservas de Banxico, porque no pueden. Ese es el modelo neoliberal. Precisamente, si nosotros y además, ¿de dónde vino el dinero de Banxico? Los 187,000 millones de dólares. ¿Dónde vino? Pues del petróleo. Ahora, ¿de dónde va a venir pasado? Como decías, the day after. ¿Qué va a ser el day after? Pues hay que sentarnos a ver qué viene del day after. Sí, ¿cómo vamos a paliar esos 135,000 millones de dólares que van a cesar de ingresar? ¿Cuánto va a ingresar? Tenemos que sacar una serie de cuentas de daño, igual que se hace después de un temblor, de ver cuál va a ser el México del día después. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Ricardo Castrejón. Quiero preguntarle, ¿cuál sería su opinión para 2 escenarios, ojo, posibles para el 2015? Primero, si la izquierda logra agruparse y ganar la mayoría en el Congreso de la Unión, ¿sería suficiente para revertir esta situación? Y el escenario B, si no se gana, ¿cuál sería su opinión, doctor? Bueno, es más fácil la segunda. Si no se gana en esta, pues hasta el 18. A ganarla hasta que... Bueno, nosotros sí hemos ganado las 2 elecciones, mínimo. Y en otra no hizo chanchullo, como dice. Ganar es lo de menos. Tenemos que ver los mecanismos para que se proteja el triunfo de las urnas. Eso es lo que hay que ver. No lo hemos hecho.
Esa tarea no la hemos hecho. Hay que verla. Es decir, ya en México ya se sabe que no es suficiente ganar las elecciones. Te tiene que poner la banda presidencial el presidente en turno. Hay una secuencia que es del sistema político mexicano. Y en la primera, bueno, no sé, eso de la izquierda, pues depende mucho qué quiere decir la izquierda. Los chuchos de Francia perdieron, lo vieron ayer, fue una debacle. El equivalente a los chuchos de México en Francia, todo el grupo de Hollande, que son socialdemócratas, que están en pactos por México, ¿no? Que son mercenarios del poder, etcétera, son los que perdieron ayer. Pero una debacle, los pasaron a tercer lugar, y ganó la ultraderecha. Pero ahí no hay que ser tan simplones en esos maniqueísmos. Cuidado, porque la derecha francesa no se parece a la derecha mexicana. La derecha francesa, nos gusta, no es patriota. Eso es muy importante. Segundo, es prorrusa, cuidado, muy prorrusa. Esta Le Pen, la hija de Jean-Marie, fue a visitar a Vladi, para no decir el apellido, lo fue a visitar al rey. Es decir, cuidado ahí, no se vayan con las fintas de decir derecha e izquierda, porque realmente se me hace miserable, muy raquítico como análisis. Ahí hay que ver la situación geopolítica. Fue un voto en contra de la Unión Europea, fue un voto en contra de la globalización fundamental. No estamos viendo esa situación. Acuérdense que en Latinoamérica de eso sabe mejor la senadora Dolores Padilla, a quien tuve el honor de presentar uno de sus libros sobre Venezuela y Hugo Chávez. Ella conoce muy bien Sudamérica. Sudamérica trae otra dinámica. Pero también yo a mis amigos brasileños siempre les he comentado que no vayan a caer en el error mexicano, el síndrome Televisa. Es decir, donde nada más tengan o Globo, que lo tienen ahí en Brasil, y pues, hagan lo mismo que acá, coloquen al candidato que quieren y despedazan una gran nación como Brasil. Vean el seguimiento de las noticias que se dieron con lo que pasó en Venezuela, ¿no? Estuvo demasiado sesgada. Es decir, porque hoy la guerra es también informática. Es decir, pobre de aquel que crea un medio masivo de comunicaciones para informarlo, no tiene idea en qué planeta anda. Por eso debemos tener pluralidad de los medios. Y si no existe, obviamente, pues hay problemas. Por eso le tienen pavor a las redes sociales en México. Pavor le tienen. Porque hay 40 millones de usuarios de Internet. Además, los usuarios de Internet es la clase más leída, vamos a decir, ilustrada. No son los 80 millones que ven Televisa. Cuidado, hay que tener mucho cuidado también la calidad del receptor y del usuario. Entonces, aquí le tienen pánico a todo lo que sea. Y ahí viene una serie de leyes, obviamente en contra de las redes sociales, que van a tratar de reprimir. A mí me censuraron 10 días, ni sé qué dije. De todo lo que dice. Ni sé, todavía no me dicen por qué. Puede ser, eso dicen que fue Enrique Krause después de todo. Pero pierde, pues, tiene un efecto boomerang eso. Es decir, no se puede, cuando hay un oleaje, yo estoy con la ruta de los jóvenes, a mí es muy difícil que me detengan, porque yo estoy en el campo vencedor. ¿Cómo me van a detener? Ellos están en el campo derrotado. Lo que pasa es que todavía guardan el poder. Por eso yo muchas veces comento que con todo mi respeto a esos genios teóricos de la izquierda mexicana que llenan el Zócalo. Bueno, ¿cuántos años hemos venido llenando el Zócalo? ¿Para qué sirve? Digo, con todo, si no sale en Televisa, no tiene ninguna relevancia. ¿Para qué sirve ir a tomar a Los Pinos? ¿Qué hacen con Peña ahí? No sirve de nada tomar Los Pinos. ¿Qué tomar Televisa? Con todo mi respeto, ya te dije una medida de salvación. Hay que hacer escarchas donde están todos los lorocutores. Escarcha se llama, es un método muy democrático. Escarchas, ¿no? Que están, bueno, es que... bueno, las scratch que hacen en Argentina y en España son muy democráticas, pero van alrededor de los altos políticos, de los lorocutores en turno, y yo quiero ver si están contentos ahí. Y además que se vayan turnando, les estoy dando ya métodos, bueno, se van turnando con 100,
se van turnando diario y vamos a ver cómo se pone esto. Es decir, no, yo creo que hoy es muy sencillo democratizar a México. Fíjense lo que son las cosas. Porque la nación ya está despierta democráticamente. Lo que no tenemos es el catalizador, que es el medio de comunicación. Por eso es el mayor acto democrático de México hoy es cesar el monopolio de Televisa. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. América Latina está en busca de recuperar todo lo que ha perdido por siglos y siglos. Cito el caso de Bolivia con Evo Morales, cito el caso de Ecuador con Correa, cito el caso de Brasil con Andrés Lula da Silva y la señora que está en el momento, cito el caso de Colombia con Santos, en la lucha de la Unión por Santos. Santos. En la lucha por la unión con la FARC, al tratar de ser reconocida. Cito el caso de Venezuela en cuestiones de PDVSA, que hace unos años atrás también le retiró el petróleo a los americanos. Yo pregunto nada más, ¿dónde está México? ¿Qué le pasa a México? ¿Qué está pasando con México? Que todavía sigue luchando por estar al lado del ALCA y no ha mirado ni siquiera lo que es el ALCA. ¿Qué sucede con los mexicanos? Es mi única pregunta. Las difíciles son para él. Pues dijimos hace un rato qué está sucediendo con México. Es decir, en México hay un movimiento que parece que no existe, pero que ahí está. Yo daba el caso de los magistrados y puedo dar el caso del 132. ¿Qué sucedió con el caso del 132? Peña Nieto iba a ganar por 55% de los votos, iba a tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y todo iba para abajo. Se levantaron los jóvenes y voltearon esto. Pero México es un país atípico. México es un país en donde en un momento dado se puede revertir todo. Los otros países tuvieron un proceso, como quiera que sea. Tú citas Bolivia. Bueno, ¿quién es Evo Morales? Un cuate que es líder de los cocaleros. ¿Tú crees que en México podría tener registro en el IFE un representante de los marihuaneros? Bueno, pues no. ¿Belanzarán? Ese ya tiene registro, pero por otras cosas. Es el Chapito. Pero por otras cosas. Entonces, México es una nación atípica que ha ayudado a todos esos países. No hay que olvidarlo. Todos esos países, cuando vivieron dictaduras, mandaron a mucha gente aquí generosamente. Yo digo que generosamente porque aprendimos mucho de ellos. Solamente Margarita Michelena decía que venían aquí a cobrar lana. Es decir, el exilio español, los que vinieron de Sudamérica, ayudaron a México en muchísimas cosas. Y México fue un receptáculo, no por sus presidentes, sino porque así era necesario. Entonces, yo creo que aquí las cosas se arreglan de otra manera. No hay que olvidar la entrevista Díaz-Kriegman. ¿Qué sucedía un mes antes de la revolución? Que parecía que todo estaba en paz, que había un orden institucional a todo dar, que íbamos rumbo al progreso como ninguna nación latinoamericana. ¿Y qué pasó? Pues vino una revuelta, como decía el señor Juan Rulfo. Bueno, vino el remolino y nos levantó en el llano en llamas. Y así es este país. No porque yo lo quiera ni porque yo desea que sea así. Así es. Estamos ahorita en un impasse aparentemente, digo aparentemente,
porque hay movimientos por todos lados. Si no ve uno los movimientos que hay, si nunca se han movilizado tantas mujeres como ahora, por muy diversas razones, ¿no? Nunca los jóvenes han estado tan inquietos como ahora. ¿Qué necesitamos hacer? Yo decía, tratar de coordinar todos los movimientos. ¿Es sencillo? No, es dificilísimo. Pero no es que estemos a la cola, sino que estamos en un movimiento diferente de otros países. ¿Quién iba a pensar que en Bolivia iba a ocurrir a eso? Y claro, en Ecuador también está Correa, pero yo no estaría tan de acuerdo contigo, y menos con Santos, ¿no? No, por eso, menos con Santos. Puede tener una serie de cuestiones, pero Santos era el secretario de la defensa de Uribe, no nos olvidemos tampoco, y no ha hecho una transformación en Colombia como se debiera, que está, por eso, bueno, que está haciendo cosas para pacificar el país, que bueno, y hay que apoyarlo, yo estoy en contra de eso, pero tampoco hay, todos los presidentes que tú dices, pues no son tan de izquierda como pareciera. Yo sí quiero agregar algo. A veces se subestima una frontera de 3.000 kilómetros que tenemos con Estados Unidos. Situación que no tiene ningún país latinoamericano, de todos los que citaste. Entonces, la situación geopolítica de México es sui generis, muy particular. El segundo, México es una olla express, en realidad, es una olla express, que ahorita está controlada. Pero acuérdate, cuando no manejas bien la olla express, te puede estallar. Y yo creo que estamos viviendo una situación en México tipo el cono de arena. Ustedes cuando hacen un cono de arena en la playa, van sumando los granitos, de repente ahí tienen el cono, si se pasan, se cae todo, con un granito más, se cae todo el cono. Yo creo que estamos en una situación final de cono de arena. Adelante, señor. Nada más una pregunta, sugerencia. Ahora que se van a discutir las leyes secundarias de la reforma energética, ¿por qué ya fuera la senadora? O al baño, o al baño. Haciendo representación, como nos acaba de hacer allá en el Senado. Pero no está de más que se exponga lo que sea. Pero además no cambia, ¿eh? Vean, hay un mayoriteo en el Senado de facto, que no lo podemos, donde los chuchos están con el PAN y el PRI, y los pequeños, ¿no? Los bonsáis, que antes les llamábamos bonsáis, ahora ya los hicieron verdes, y panales, etc. Realmente, el problema de este Congreso y de esta presidencia es que legalmente sí tienen procedencia. Su problema es que no tienen legitimidad, porque la mayor parte de la nación está en contra de ellos. Se hizo una encuesta que, si no me equivoco, se hizo en el mismo Congreso, ¿no? Más del 80% del país, y hecha por una encuestadora chayotera, digo, es otra, ¿no? ¿Cuál era? ¿Para mi tía? ¿O cuál era? Mitofsky, no sé. No, para mi tía de Los Pinos, directo. Y Mitofsky, son chayoteros. Milana, Milenio, perdón. No, el sentido del humor mexicano es genial. ¿Por qué le llaman Milana a Milenio? Saben de qué se trata, ¿no? Que además ya es un apéndice de Televisa, Milenio. Sí. Sí. ¿Quieres datos duros? Hasta te digo el edificio que le compraron a Roberto Hernández. Bueno, ahí cerré. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el Congreso, obviamente, tampoco tiene legitimidad. Vean el PAN. Imagínense cómo va a tener legitimidad un Congreso que uno de sus partidos, que es el PAN, que hace del Pacto por México, está descuartizado. Ya no existe, está en vías de extinción. Y son los que van a hacer el acuerdo. Luego, el otro partido, la izquierda mexicana, pues ustedes hablan, desgraciadamente la izquierda mexicana está muy fraccionada.
Yo no sé si a los chuchos les sigan llamando ustedes izquierda. Pues eran de Aguilar Talamantes, eran siempre han sido los mercenarios del secretario de Gobernación en turno, siempre. Es decir, no es nada nuevo, aquí todos nos conocemos. Entonces, desgraciadamente, obviamente pues no hay una legitimidad ahí. Y en el mismo PRI, que son muy zorros, tampoco hay que subestimarlo, pues están esperando que algo pase para obviamente, todo ese golpeteo contra Videgaray en los medios, cuando critican, está muy delgado el presidente, hay que cuidarlo. Bueno, ya saben cómo son los priistas, ¿no? Hay que cuidarlo, quiere decir que ya lo tienen en la mira. El priismo es muy hábil. Y nada más están esperando una rendija para colarse. Fíjense, no sé si aquí lo hablé, estuve con mi amigo John Ackerman, acaba de sacar un artículo en Los Angeles Times. ¿Ya lo dije? No. Ah, bueno. Entonces sacó un artículo donde dice que el sexenio de Peña duró 1 año. Ya se acabó. Ya se acabó. No, no es broma. Le llaman lame duck. En inglés es una palabra que es pato cojo, no en su sentido. No, así se les conoce. Es decir, que ya acabaron su mandato antes de tiempo. Y eso es muy peligroso, créanme. Por eso, los que obviamente no formamos parte de esa reforma, yo creo que tenemos hoy que ser muy responsables. Primero, no caer en la ingobernabilidad, tenderles un puente de plata. Así se hacen las verdaderas revoluciones, con propuestas muy propositivas y ayudarlos a salir del atolladero. Es decir, lo peor que podemos hacer, es mi muy humilde opinión, es querer derrumbar por derrumbar y no tener nada de repuesto. Nosotros tenemos que tener ya un plan de salvación nacional con 10 puntos nodales. Yo, por ejemplo, yo no estoy en contra de venderle el petróleo a Estados Unidos, ¿fíjense? Porque así me quito el peso geopolítico de ellos. A ellos lo que les interesa, ya vemos que ya no les interesa que se les venda, ellos ya quieren el control. Ya pasamos una fase superior, y si tienen gobernantes que se los entregan, a ver, ¿cómo puede uno creer, si ustedes le dicen a un priista consciente, bueno, yo hablo con ellos también, obviamente están furiosos, porque son muy disciplinados de esta reforma energética, están furiosos. Bueno, ¿y por qué no lo dices? Es que no, hay una gran disciplina en el partido. Pues sí, ¿qué quiere decir? Dice, si no se portan bien, pues viene el síndrome Colosio, ¿no? O el síndrome Ruiz-Massieu, pues por supuesto, pues así se maneja. Obviamente que es un partido muy disciplinado. Vean, ustedes, el ejército fue el 4º sector del PRI, ¿lo recordarán? Es decir, el ejército, cuidado, ¿no? Estamos hablando de otras cosas. Entonces yo creo que estamos ante una dicotomía hoy muy peligrosa, muy riesgosa, una que yo le llamo el síndrome Pardinas-Carpizo, y no lo digo, no tengo nada personal contra él, ni lo conozco, pero sí me llamó la atención que antes de que el Congreso mismo hubiera pasado la reforma energética, él ya se había pronunciado por un aplastamiento militar en contra de los que estábamos del proyecto nacional. Eso es muy grave. Entonces, ellos tienen ahí latente el autoritarismo en última instancia para aprobar esta reforma energética. Entonces, no hay que presionar demasiado, pues si lo hacemos con exageración, sí podemos romper el hilo en lo más delgado, y lo único que estamos haciendo es incitar a tipo Tailandia, lo que acaba de pasar, un golpe de Estado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Tenemos todo a nuestro favor. La corriente histórica. Tenemos una apertura democrática, en lo más mínimo en los medios nos favorece. Tenemos a los jóvenes, a los grandes jóvenes, que ellos van a hacer la verdadera revolución. Hay que estar tranquilos, esperar el momento propicio, pero ya tener listas los 10 puntos mínimos de salvación nacional con un gobierno de transición, si es que les va a ir de mal en peor, como estamos viendo. Ahora, si les va bien, pues obviamente ahí está la batalla. Ya están nerviosos por la elección del año entrante, muy nerviosos, donde saben, pues los chuchos ya ni duermen. Bueno, nada más vean a Jesús Ortega, no porque venía de Barcadilla, sino porque no está durmiendo, sabe que van a perder sus botas. Es decir, hay una gran revolución mundial
El planeta está en efervescencia. Eso cuando a mí me dice México cambia, México se mueve. Lo estamos viendo al revés de lo que ustedes creen. Entonces estamos viendo el sentido contrario. Bueno. La última pregunta. Pensando que el fracking es una estafa, México ha contratado ya algunas empresas para esa explotación. No, México cedió totalmente todo lo que es shale gas y fracking, porque supuestamente no se tiene la tecnología y no se tiene, se la dio totalmente abierta. Bueno, así viene el proyecto a las transnacionales, sobre todo las grandes vencedoras. Ahí van a ser Schlumberger, Halliburton. Aquí la paradoja va a ser la siguiente, que mientras en Estados Unidos la van a prohibir, en México la van a permitir. Segunda es, vino el premio Nobel José Saramago y lo invitaron a inaugurar una Gandhi. Y hubo un movimiento de boicot, porque él había expresado ciertas palabras antisemitas. Bueno, como Cristiano Ronaldo, dijeron que era antisemita, ¿A usted? o está a favor de Palestina. A usted le firmaron alrededor de 40 personajes, también de lo mismo, encabezado por Enrique Krause. No, pero también por un tal Alejandro Frank Hoeflich, que era director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que obligó, yo tengo la carta, obligó a sus funcionarios a firmar en contra mí. Y que normal, no me quita el sueño. Ese mismo apellido es el suegro de Jean Ascar. No, ese es otro, ese es Fastlich, Bueno. que ese lo acusa a proceso de lavar dinero, estoy citando textual, de la campaña en Israel. Y obviamente acusaron a proceso de antisemita. Esto ya no tuvo ninguna presión de Gandhi. No, en realidad, los Achar, aquí estamos, ¿no lo ves? ¿Has visto? ¿Han baleado a alguien por aquí? ¿No entró la ley bala? Aquí no entra la ley bala. No, los Achar, yo conocía al papá de ellos, era una gente muy generosa, muy talentosa, muy plural. Él obviamente es de religión y raza judía, muy respetables, pero no era sionista. No, pues si no, no vende libros. Pues ¿cómo? Así de fácil. Tú tenías una pregunta, doctora, o una aportación. Una aportación. A ver, ¿por qué no le dan el micrófono a la doctora Ana? Deja que haga una pregunta y enseguida bueno, cerramos. perfecto. ¿Sí? No, es que estaba concatenado. Con el Y luego, todavía tenemos hasta las 9, ¿no? Pero ya hay vino suficiente. Bueno, eso hubieran dicho desde el principio. Muchas gracias. El fracking del vino. Muchas gracias. Lo felicito, doctor. Gracias. Excelente toda la presentación, sobre todo el dato que dio de la burbuja de gas shale. Ya lo había manejado, no sabíamos a qué dimensiones, ya lo estábamos viendo en México. En México la petroquímica, la materia prima es a través de gas. Y hemos tenido el cierre de complejos o la disminución de producción entre una y otra es por la falta de materia prima, o sea, no tenemos suficiente gas. Comentaba ahorita preguntaba el joven sobre cuántos pozos de gas shale hemos perforado en México. Bueno, hace 2 meses reportó Pemex que ya estamos produciendo gas shale en el norte de Nuevo León, colindando con Tamaulipas. Ya se hicieron unas perforaciones, para su conocimiento, y la persona que preguntó, ya se hicieron unas perforaciones. Pemex, con unas empresas americanas, no tiene gran ciencia la perforación, o sea, no es que necesitamos grandes transnacionales para hacer el fracking, sí tiene un impacto ambiental muy alto, pero ya hicieron 7 perforaciones, ya los tenemos, algunas están etiquetadas como Pemex, pero con empresas que estuvieron en Eagle Ford. Ya tenemos. Muchas gracias por el dato. ¿Y qué fue exitoso?
¿Salió gas? Sí, sí. ¿O apareció en la torre No, Pemex ese no. gas? Sí han estado sacando, es muy pequeña. No, porque dijeron que fue un fracaso, ya me acordé. Es un fracaso Sí. porque son 400,000 millones, son 400,000 pies cúbicos que están sacando al día, es muy poco, es muy, muy poco. También ahí yo coincido y de acuerdo a los datos que tenemos es una burbuja. El gas shale en México no es nuevo, tenemos 35, 40 años que sabíamos que estaba ahí. Como en Chicontepec, los técnicos estuvimos diciendo que había que esperar a que la tecnología avanzara. No puedes ir por un yacimiento que esté encapsulado o que no está como cantarela, flor de piel. Tienes que esperar a que avance. Incluso la recuperación que se le hace a un pozo cuando ya la tecnología avanza es mejor. No nos surge sacar el petróleo nada más porque sí. O sea, tenemos una capacidad de procesamiento de 1.600.000 barriles diarios para procesar refinados. Estamos sacando 2.5, o sea, estamos vendiendo otro 1.000.000. ¿Para qué queremos más? Porque es algo que, bueno, no tocó, pero que lo maneja usted también muy bien, sobre la transformación. ¿Para qué queremos petróleo? ¿Para qué los países quieren petróleo? Poder, efectivamente, y para hacer gasolinas y petroquímicos. A nadie le sirve el petróleo, nada más porque sí, salvo para reservas, para el poder político y económico, y para la transformación. Tenemos 1.600.000 barriles para procesar en nuestras 6 refinerías, y el otro 1.000.000 es para vender. Entonces, también esa es una parte de... Muchas gracias. Fascinantes datos. Gracias. Bueno, para esto nada más brevemente agradecer, doctor, este libro, porque quiera que no, usted está justamente con esto también haciendo una especie de revolución y de manifestar todo su sentir como científico y bueno, enterado muy bien de todo esto. Pero yo insistiría mucho en lo que aquí ya se ha dicho. Yo creo que parte de lo que mal sembró Televisa, bueno, no sembró nada bueno, es este egoísmo que pulula en el ser mexicano, por decirlo así. Y por aquí yo quería también invitarlo. Hay un grupo de ciudadanos que estamos haciendo la desobediencia civil desde enero y nos hemos vuelto a reunir para otra vez recapitular, ¿verdad? Y ver qué cosas se han hecho, qué cosas se han alcanzado. Entonces yo creo que los mexicanos tenemos muy bien visto, no sé usted qué opina, ya ahorita, bueno, cuando termine de hacerle esta pregunta y comentario más bien, ¿quiénes son los enemigos de México? Y basta nada más, sí, si hablamos de enemigos, no que van en contra del avance del ciudadano de a pie. Y yo creo que todas las reformas, pues es un en contra del ciudadano de a pie. Los diarios reetiquetan en los supermercados, diario. Entonces, es este odio al próximo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, que somos todos ciudadanos, es horizontal y que, bueno, está encabezado de cierta manera, porque lo conoce todo el mundo, de Gerardo Fernández Noroña. Estos actos en miras, ¿verdad?, de poder hacer un consejo, vamos, tumbar el gobierno, ¿verdad?, o tumbar estas reformas y poder sacar del pueblo lo mejor para poder caminar, ¿no? Entonces, de pronto, sus perspectivas, su libro, sus documentos, su sapiencia, nos ayudaría muchísimo, ¿no?, para seguir avanzando. Y bueno, obviamente que el mexicano tiene que reincidir en decir, a ver, ¿quiénes son los que propusieron estas leyes? ¿Quiénes votaron a favor de la reforma hacendaria, por ejemplo, verdad? Y no sé usted qué piensa, y no cegarnos de pronto. Viene la Telecom, que es muy importante. A usted lo quitaron de Twitter, ¿verdad?, el 9 de mayo. Bueno, Un día antes del 10. Sí, pues todo es simbólico, doctor, todo es simbólico, pero regresó, lo regresamos entre todos. Fue trending. Entre todos. Fue de veras masiva se los agradezco mucho. No, pues, muy amable. Pero esa es la cuestión, eso es lo importante, doctor, que tenemos que jalar hombro con hombro. O sea, cuando nos preguntan, yo creo que le preguntan, es que ¿qué hacemos? Nos, ya sabemos muy bien dónde está el error. Ya sabemos muy bien dónde está el error. La cuestión es caminar y articularnos, porque salvo su mejor opinión, esto
desconocieron porque estamos súper desarticulados. Entonces, cordialmente invitada a hacer un acto de desobediencia y que podamos contar siempre con su sabiduría, ¿no? Gracias. Y todos, no nada más ustedes, todos, porque ahora o nunca. Bueno, yo en relación, bueno, yo siempre he sido desobediente desde que nací, así que no va a ser nada original. No, ese es Calderón, ¿no? Hay niveles. Se la cantaba. No, realmente hay un libro que me formó mucho, es L'Homme Revolté, de Albert Camus. Lo leí, pero lo leí cuando estaba en secundaria y ahora lo volví a releer y yo creo que ese es el estadio natural de un ser humano que busca la libertad, la democracia y la mejoría. Pero dentro de los cauces democráticos, porque tampoco queremos una carnicería a la que están dispuestos. Me comentaba alguien que sabe mucho de revoluciones, me dice, mira, un alemán, por cierto, muy gran teórico, me dice, estás perdiendo tu tiempo, Jalil. Las revoluciones se hacen con sangre. Yo no conozco ninguna revolución sin sangre. Bueno, dije, hasta los aztecas lo sabíamos, tenían sus rituales, ¿no? A lo que quiero llegar, pues sí, nosotros estamos tratando de que esto se dé por la vía democrática, pacífica, con los elementos, tenemos todo. Yo siento que los gobiernos ya no pueden, desde hace mucho, no están pudiendo controlar al país. Se les va. Vean cómo acaban los presidentes. Cada presidente. Se van. Tienen que irse. No he visto un presidente, a ver tú que tienes buena memoria, Jorge, que acabe bien. Cedillo, le acaban de dar un puesto en Citigroup. No, pero no puede. Cedillo puede salir a la esquina. Sí, pero o sea, se van del país, terminan yendo. Sí, se acaban yendo el país. No, pero me refiero a un presidente que salga a la calle. No hay. Desde López ahí está, bueno, a ver, dinos una experiencia. No, López Mateos iba a los toros. Y era mexiquense. Al box. Sin guaruras. Tenía muchas mujeres y nadie. Eran sus guaruras. Y cuando dejó la presidencia, podía hacer lo mismo. Después de él, ninguno ha podido salir a la calle y que lo salude alguien. Por eso, después de López Mateos estamos hablando de 40, 50 años. 52 años. Es un costo muy alto. Bueno, esto habla realmente de que el país no pasa por una... se gobierna totalitariamente, pero no tienen el control. Eso hay que tenerlo muy bien presente. Pero ya les señalé el talón de Aquiles, es muy sencillo. Yo no he visto un régimen más fácil de tumbar que este. Televisa. En serio se los digo. Ya les di el secreto. No, ahí no corres a por qué. Porque es que hasta con la ley Bala, ¿no? Van a privatizar el agua y casualmente se va aprobando la ley Bala. Pero lo que hay que ver también es la dimensión geopolítica de ese proyecto de Norteamérica, que no hay que perderlo de vista. Acuérdense que esto no viene de un día. Primero empezaron con el NAFTA, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hasta en Estados Unidos aceptan, no sirvió para nada. Hay un estudio clásico de quienes decretan la recesión en Estados Unidos que se llama el National Bureau of Economic Research. Están el conglomerado de los mejores, si es que los hay todavía en Estados Unidos, economistas, donde se llama lo hicieron en el 2004 y ponen NAFTA, es decir, el TLCAN, less than stellar performance. ¿Qué quiere decir? Un desempeño menos que estelar. Es un clásico. La gran pregunta es ¿por qué México no le fue bien con el TLCAN? Y a Estados Unidos le fue de maravilla y a Canadá. Porque parten de un supuesto muy simplón del siglo XVIII y XIX, que es de David Ricardo, que son las ventajas comparativas. Que si un país sabe hacer una cosa y el otro no, etcétera, son complementarios. Bueno, eso es de oligofrénicos, literalmente. Es decir, ¿cómo puede la ventaja comparativa que tenía David Ricardo era entre países iguales, pero con funciones diferentes? Hoy, ¿cómo va a ser igual un país como México, que es post-agrícola, que le quitan su parte industrial que más o menos funcionaba, aunque estaba recluida, con un país de la post-tecnología como Estados Unidos, y financierista, que tiene más de 8,000 bancos? Aquí no tenemos ni banca nacional, cuando está entregado el 92%
en términos de capitalización de mercado la banca. Entonces, yo creo que fue un grave error. Y conste, vean, yo a mi juicio la parte más donde empieza el inicio del fin de México es cuando entregamos la banca. Porque esto se juega con dinero. Y al entregar la banca ya no tenemos sistema de crédito, sistema para financiar nuestras grandes obras. ¿Cuál es el éxito de Brasil y China? Tienen banca nacional. Banca estatal incluso en China. Y en Brasil tiene una gran banca nacional, privada, pero es nacional. Es decir, el banquero brasileño quiere la gloria de su país. Roberto Hernández, ¿no? ¿En qué nos sirvió Roberto Hernández? Vendía naranjas, no tengo nada contra las naranjas, y menos de Tuxpan, él era tuxpeño. Por eso le daba sus premios a los otros tuxpeños, los Reyes Heroles, los premios Banamex de Economía. Bueno, era un club de elogios mutuos, ¿no? Y luego lo mandan de cazabolsero, y lo hacen banquero. Él quería Telmex, no se la dieron, no se molesta con salir. Estoy contando secretos de Estado. Entonces, que todos sabemos, ¿no? Secretos de Estado que todos conocemos. Entonces, le dan, obviamente, Banamex, y vean lo que hizo el Banamex, la quebró. Y todavía lo rescatamos con dinero del Fobaproa. Eso es lo peor. Y si no los dejamos quebrar, de acuerdo a las leyes del mercado, de la destructividad creativa de Schumpeter. Bueno, a lo que quiero llegar es de que es un proyecto que Estados Unidos, que no se nos olvide, es nuestro vecino. No estoy hablando de Belice y de Guatemala. Estoy hablando de Estados Unidos, la gran potencia mundial. Obviamente tenía en la mira el Golfo de México. Sabe que ahí son sus grandes reservas. Y hoy la tienen que sacar a colación porque sabían que venía lo de China y Rusia. Es decir, a veces eso para hacernos falta. Entonces ustedes vean cómo cada presidente ha contribuido con su clavo en el féretro mexicano. Viene el TLCAN, luego sigue el ASPA, antes viene Cedillo, que entrega la banca nacional, la desmantela, se acordarán ustedes, con el famoso, todo lo que pasó con el Fobaproa y el IPAP, que luego tuvieron que cambiar de nombre. Luego viene Fox con el ASPA, que además da risa, pues se llama Asociación de Seguridad, y Prosperidad, por favor, de América del Norte. Luego viene el Plan Mérida, que antes era Plan México, que es la misma copia del Plan Colombia. Que vean ustedes cómo paulatinamente han ido deglutiendo al país. Y ahora viene Peña con la reforma energética para la seguridad de América del Norte. Recuerden que Obama vino a Toluca a dar las gracias por la entrega de petróleo mexicano. Si no fue gratuita la visita a Toluca. Entonces, ahí estamos viendo realmente cómo este país lo ha ido entregando paulatinamente. Pero yo creo, si vamos en términos estratégicos de la globalización financierista, donde verdaderamente ahí fue el golpe letal, fue cuando entregamos la banca mexicana. Porque sin una banca nosotros no podemos hacer nada. A mí alguien, candidato a la presidencia, que no voy a decir el nombre, que ya se imaginarán el nombre, me querían hacer secretario de Energía. Y en una charla me dijo, bueno, ¿y qué planes tienes? Dije, mira, lo primero que haría yo es crear una banca nacional. Y una banca de desarrollo, tipo Brasil, Bondes, ¿no? La banca nacional de desarrollo. Ellos ahorita acaban de recomprar gran parte de los activos de Petrobras, porque crearon una nueva empresa que se llama Petrosal. Porque obviamente cuando se creó Petrobras, etcétera, era otra dinámica. Y obviamente Petrobras tuvo que sufrir cosas que no sufrió Pemex. Ahora nosotros estamos haciendo el camino inverso. Pero a lo que voy es cuando se dieron cuenta que tenían grandes reservas de petróleo en el Atlántico Sur, los brasileños, dijeron, esto no lo vamos a regalar. Y crearon una superempresa por encima de Petrobras que se llama Petrosal. Y compraron, precisamente a través de Bondes, el Banco Nacional de Desarrollo, compraron los $90,000 millones de acciones que valía esa empresa a través de una cosa que se llama IPO, Initial Public Offering, que en español se llama oferta pública inicial. Es decir, los brasileños pues, tampoco son tontos. Nosotros vamos en sentido contrario. Fíjense lo que son las cosas. Entonces, es muy claro lo que ha venido pasando en México. ¿Por qué? Porque se han aprovechado de toda esta coyuntura antidemocrática, de una entrega de legislativo, cuando no hay un poder ejecutivo. Y como muy bien comenta Jorge,
esos dos poderes que tú citas, ¿no? Pero realmente ni es el mediático, porque al final de cuentas el mediático en la bolsa no vale tanto. El que verdaderamente vale es el poder bancario. Hay 13 banqueros en Wall Street que tienen controlado el mercado. Y uno de ellos se llama BlackRock, que ni siquiera viene en la bolsa de valores, que nos guste o disguste, y a mí me disgusta más de lo que me gusta, hoy se van a llevar el tesoro en las profundidades del Golfo de México. Muchas gracias.